Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Una vez más con todos vosotros, y hoy además es que tenemos un tema que me parece fascinante porque ¿qué ocurriría si hubiese una variante en el tema de los hombres de negro en donde aparecieran mujeres en lugar de hombres? En muchas ocasiones hemos hablado de la aparición de estos misteriosos seres en la vida de testigos y de investigadores ufólogos tratando de silenciarlos de una manera absolutamente perturbadora, con unos modales muy agresivos, controlando su vida, vigilándoles, realizando unas extrañas llamadas telefónicas, incluso al timbre de su casa, y sobre todo acosando sin ningún tipo de cuidado y sin ningún tipo de decoro a lo que serían personas que investigan el fenómeno ovni o que habrían sido testigos de encuentros del primero, del segundo o del tercer tipo. Vamos a hablar hoy de uno de los casos más sorprendentes protagonizados por una mujer de negro, y este es el estudiado y publicado por el investigador británico Nick Redfern en su libro The Real Men in Black. Según el autor, otro investigador, el señor Perks, con el que mantuvo varias entrevistas, tuvo un espeluznante encuentro en el año 2000, es decir, es un caso actual, con una de estas agentes de negro que desde luego sería capaz de provocar feroces pesadillas en cualquiera que hubiese experimentado la misma suerte. Prepararos porque el caso es absolutamente fascinante, y es que por aquel entonces Perks dirigía todas sus indagaciones e investigaciones al objetivo de encontrar la tumba del legendario rey Arturo, y este hombre parecía que estaba avanzando en sus investigaciones y se pensaba que estaba ya cerca de encontrar la solución a tal enigma, a ver si ya estaba ya a punto de dar con lo que sería la tumba del legendario rey Arturo. Pero en mitad de sus pesquisas, este hombre, el señor Perks, recibe una extrañísima llamada de teléfono en la que una mujer, pensando detenidamente sus palabras, es decir, hablando de forma muy pausada, le instaba a acordar un encuentro en el que discutir los pormenores de su investigación artúrica. Este señor, que era inglés, se quedó, claro, muy impactado porque había mantenido todas sus investigaciones en un secreto total. No contaba con una familia cercana a la que contar este tipo de cosas para compartir los resultados, y tampoco tenía compañeros de trabajo interesados en el tema que le estaba ocupando tanto tiempo. Y entonces, claro, a este señor le vino una pregunta a la mente: ¿pero cómo es posible que aquella mujer estuviera al tanto de sus averiguaciones? Sin embargo, ignorando completamente su sentido común, Perks acuerda una cita con su desconocida interlocutora en su propia casa. Y esto es algo que ya le ha ocurrido a más testigos, como por ejemplo Herbert Hopkins o Mary, la novia de Colin Bennett, en un artículo que publicamos en Ufopolis hace poco, y que de hecho, pues en sus respectivos encuentros con los hombres de negro, aun siendo conscientes del peligro que conllevaba tomar tal decisión, claro, estamos hablando de la decisión de dejar entrar a un desconocido en tu casa, pues no pueden evitarlo y no pueden declinar la oferta, aunque saben que van a verse a solas ante personas que desde luego saben cosas que no deberían de saber. Entonces, bueno, pues aquí tenemos al señor Perks, que llega el día del encuentro y entonces se encuentra en su casa, tranquilamente en su sofá, y entonces con gran puntualidad alguien llama a la puerta, y entonces Perks se dirige a la puerta, abre y se encuentra cara a cara con lo que, según dijo, era la mujer más atractiva que había visto en toda su vida, una auténtica belleza. Su cita aparentaba alrededor de unos 40 años de edad, era alta, con una piel muy pálida y lucía un cabello largo de color negro muy intenso. Como no podía ser de otro modo, pues claro, vestía un traje completamente negro que parecía carísimo, una descripción que por supuesto responde a la famosa representación de los hombres de negro, pero en este caso no era un hombre, sino que era una mujer. Ambos sujetos se quedaron entonces bajo el vano de la puerta, lo que sería el marco de la puerta, mirándose el uno al otro con una
tensa espera y un completo silencio que, por supuesto, a aquel investigador inglés debió de hacérsele eterno. No sabía si empezar a hablar él, no sabía si ella iba a empezar a hablar. Era tan rara y era tan guapa, ninguno de los dos se movió y parecía que la mujer de negro estaba esperando a obtener el permiso de Perks para poder internarse en su vivienda. Y entonces hay un momento en el que se rompe esa tensa espera y entonces Perks se entregó a lo absurdo una vez más y le pidió a la invitada que entrara guiándola hacia el salón en donde ambos tomaron asiento. Pasa para adentro. Y entonces hay un momento en el que esa mujer le manifiesta que ella misma y varios de sus compañeros habían estado siguiendo su labor durante los últimos años. Y claro, él se queda muy impresionado y dice, mira, eso es imposible y lo que me está diciendo es una auténtica basura, porque no he publicado nada ni he hablado con nadie sobre este tema. Si supieras algo de mí, sabrías que guardo las cosas para mí mismo y así es como me gusta hacerlo. Soy un investigador que no comparte sus resultados con nadie. Entonces, ¿cómo es posible que sepas todo esto? Y entonces coge ella, se le queda mirando con una mirada impresionante y le dice, sí, lo sé todo de ti. Claro, él se queda muy impactado, muy impresionado y entonces la mujer parece que quiere demostrar su afirmación y entonces pretende explicar algo, le cuesta hablar y comienza a relatar a su interlocutor todos los detalles de su investigación y cómo lo había hecho y dónde lo había llevado a cabo y dónde se había desplazado. Comienza a decir sus viajes, sus estudios, sus deducciones más íntimas, las conexiones que tenía él exclusivamente en su cabeza y comienza a explicarle a continuación que el objeto de su visita se debe al interés de un grupo de la élite británica en hacer a Perks conocedor de sus preocupaciones al respecto de los estudios que estaba realizando. Claro, ¿qué amenaza, para qué intereses podía representar el emplazamiento de la tumba del rey Arturo? Claro, según el testigo estaba allí escuchando eso, pero ¿cómo que la élite británica preocupada por lo que estoy a punto de hallar? Entonces, según el testigo, a continuación la mujer de negro le explica cuidadosamente que aquel lugar correspondía con una entrada a otro mundo que se habría sellado, ya que ella, evidentemente, era muy peligrosa y por ella podían entrar ciertas siniestras entidades que podrían hacer peligrar el mundo entero y claro, haciendo con su relato a Perks el responsable de una destrucción sin precedentes de cumplirse su objetivo de hallar ese lugar de descanso del monarca, de ese rey Arturo. Claro, por si el desconcertado investigador no hubiera tenido ya bastante y suficiente con lo que acababa de escuchar, la mujer de negro acto seguido se levanta y le coge y empieza a acercarse a su oído y le susurra, señor Perks, usted no puede ni comenzar a imaginarse lo enorme de lo que se alza ante usted. Esta es la razón por la que le estoy visitando y le estoy visitando a usted y a ningún otro. Si continúa y no deja este asunto de lado, alguien vendrá a llamarle y créame, alguien que no querría ver jamás en toda su vida. Claro, son unas palabras perturbadoras. La mujer de negro parece que ya ha terminado de su trabajo, lo que había venido a hacer, y entonces comienza a desplazarse hacia la puerta con la intención ya de marcharse, pero parece que no puede resistirse a hacerle al ya asustado Perks una última advertencia. Le dice, eso es todo, señor Perks. Lo ha hecho usted muy bien, pero no fisgonee más. Lo que está a punto de descubrir es una puerta a otro mundo, y usted no quiere saber lo que allí se encuentra, créame. Y nosotros no queremos que abra ese portal, salga y diviértase y deje todo esto tras de sí. Si usted persiste, sin embargo, recibirá otra visita y las cosas, entonces, estarán fuera de control. Claro,
la mujer de negro sale de allí tras intimidar de un modo bestial a su anfitrión y desaparece por la puerta principal, dejando al asustado investigador solo y en silencio. Se queda el señor Perks ahí, pues acojonado, ¿no? Totalmente, con un miedo que se muere, y entonces, claro, preguntándose si lo que le había pasado era de verdad, era real. Claro, las amenazas de aquella mujer de negro había dejado totalmente a las claras y habían sido suficientemente tajantes como para que Perks se planteara el actuar, pues evidentemente de forma contraria. Pero aún así, claro, él decía que eso de un nuevo mundo, una puerta hacia otro mundo, le sonaba tremendamente fantasioso e irreal, y entonces, claro, decía, mira, estos son muchos años de esfuerzo que yo he dedicado a mi investigación y esto es muy extraño lo que me ha pasado, pero no voy a dejarlo y no puedo dejarlo y no quiero dejarlo. Así que así es como Perks continúa con sus investigaciones haciendo caso omiso a la visita de aquella misteriosa mujer de negro. Y entonces es muy curioso porque las amenazas de estos seres a veces se cumplen y a veces no, pero desafortunadamente Perks tuvo la oportunidad de comprobar que hay algunas veces que sí que se cumplen, porque sus extraños encuentros no terminaron cuando aquella mujer abandonó su casa. Un sábado de noviembre de aquel año 2000, hacia las 9 de la noche, Perks se encuentra conduciendo en una carretera flanqueada por unas hileras de árboles a las afueras de un núcleo urbano, y entonces, claro, como suele suceder con este tipo de eventos, este testigo empieza a ver que está extrañamente solo en la carretera. No había absolutamente ningún coche, y esto es extraño porque a las afueras de ese núcleo urbano lo normal es cruzarse siempre con alguien, pero él pasaban los kilómetros y no había absolutamente nadie en la carretera. Esa campana de realidad, una vez más, persiguiendo a un testigo que había sufrido la visita de un hombre de negro, en este caso de una mujer de negro. Y entonces, de pronto y sin previo aviso, Perks ya se siente que no está solo. Ante él, en la carretera, pues ve algo, una figura que está ahí en la mitad de la calzada. Es una silueta, algo que parece inmóvil, parece un hombre, le está mirando de pie en la mitad de los dos carriles, y entonces hay un momento en el que él baja un poco la velocidad para realmente no atropellarle, y entonces tiene tiempo y distancia suficiente para observar la figura que tiene ante sí con detenimiento. Y entonces lo que en un principio identifica como un hombre, este deja de parecerle a medida que se va acercando, porque comienza a ver que tiene como una especie de alas muy parecidas al famoso Mothman, con una piel aterradoramente pálida y largas y delgadas extremidades, que desde luego pues era una visión absolutamente perturbadora. No se veía cabello en su cabeza, y mientras miraba con una expresión maliciosa, el conductor se quedó completamente impactado cuando vio una especie de colmillos que salían de su boca. Una visión imposible, pero Perks lo tenía delante de él, estaba seguro, tan seguro que completamente aterrado, llega un momento en el que cierra la ventanilla del vehículo y comienza a acelerar el coche diciendo, o tú o yo, y te aseguro que te voy a atropellar porque vas a ser tú. Y entonces en ese momento pues él tiene la impresión de que lo va a dar, lo va a impactar, y entonces justo en el momento en el que ya lo tiene encima, esa criatura no se ha movido, pues se desvanece en el aire delante de él, esperándose ese hombre ya a punto de impactar, y realmente pues desaparece como había aparecido. Claro, por supuesto, esta visión tan aterradora de esa criatura pues sería capaz de perseguirnos hasta el fin de nuestros días, pero a Perks esto no le pareció demasiado grave ni tal, se quedó muy impresionado, pero era un hombre bastante recio y bueno, no le disuadió en su empresa de seguir estudiando el hallazgo de la tumba del rey Arturo, hasta que una noche, varios días después de ese tenebroso incidente en la carretera, el mismo ser le despierta violentamente de su sueño en su casa, abalanzándose sobre él para decirle una única frase en perfecto inglés que os voy a transcribir en castellano. Le dijo: te dijeron que yo vendría, y acto seguido se esfumó
sin dejar rastro. Una visión absolutamente impresionante de un ser prácticamente demoníaco, más relacionado con lo que sería la criatura del Mothman, que aparece tras una advertencia de una mujer de negro, un hombre de negro, mujer, que le había dicho que si seguía con su investigación, alguien le iba a acabar visitando, y efectivamente ese alguien allí se presentó. Si los dos intentos de disuasión previos a este último encuentro no surtieron efecto, esta última visita desde luego sí que hizo que Perks reaccionara y este hombre ya dijo, bueno, pues ya lo dejo, ¿no? Durante un tiempo, ya más adelante lo mismo lo retomo, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues no volvió a tener más encuentros, y desde luego no llegó a encontrar jamás la tumba del rey Arturo, porque incluso si lo hubiese encontrado y no se lo hubiese dicho a nadie, parece ser que estos seres, estas entidades, tenían perfecto conocimiento, o habrían tenido perfecto conocimiento de sus pesquisas. Claro, el detonante que inició la serie de estos lúgubres encuentros que atormentaron a Perks, y sin ninguna duda ese último encuentro fue tremendo y eso le dejó tocado para toda la vida, fue esa visita de la mujer de negro que trajo consigo esos terroríficos infortunios que el investigador hubo de padecer. Los hombres de negro y sus menos conocidas compañeras continúan siendo uno de los misterios más sorprendentes del ámbito de la ufología, cuya naturaleza parece inescrutable. Algunos se inclinan a decir que son seres interdimensionales, otros que serían seres de origen extraterrestre. Aquí tenemos una mención de esta mujer que parece que está representando a alguien de la élite británica, podemos entender de la élite del mundo, finalmente, ¿no? Que estaría muy interesada en que jamás nadie abriese una puerta dimensional en la tumba del rey Arturo, fuese quien fuese el rey Arturo. Tal vez todas las opciones sean válidas, quizás extraterrestres, quizá seres dimensionales, quizá pues lo que serían agentes del gobierno, representantes de la más alta masonería. Quién sabe hasta qué punto podemos llegar en los estamentos de poder y realmente quién hay detrás de esos estamentos de poder. Pero lo que sí que está claro es que aquí tenemos un nuevo encuentro con un tipo de entidad desconocido que augura un encuentro con un ser del tipo Mothman que desde luego pues parece pues prácticamente demoníaco, como decíamos, y que llega a presentarse en su casa. ¿Qué tipo de entidades son estos agentes? Las mujeres y los hombres de negro acostumbran a intimidar ferozmente a los testigos, pero ¿cómo se enteran de lo que están pensando? ¿Acaso tienen facultades telepáticas? ¿Acaso cuentan con información privilegiada? ¿Cómo pueden llegar a acceder a sus pensamientos? Ahí está esa frase con la que termino este videoprograma, en donde esta mujer guapísima le coge y le dice: sí, lo sé todo sobre ti. Bueno, pues parece que estos seres lo saben todo sobre sus víctimas, sobre investigadores del fenómeno ovni, sobre testigos, y esto desde luego nos deja un escenario en donde parece que hay un poder oculto que se afana en tratar de bloquear algunos casos que ellos consideran completamente reales y peligrosos para sus intereses. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.